genético, ya sea ARN o ADN. Nunca los dos, siempre uno de ellos. Pueden replicarse, aunque en forma dependiente, siempre necesitan un elemento receptor a través de ese mecanismo para su autorreplicación. Presentan una alta variabilidad de los diferentes géneros y especies que existen dentro de la taxonomía mineral. Pueden transmitir, pues, enfermedad, pueden transmitir esta información genética, especialmente vía ácido ribonucleico de transferencia o ácido ribonucleico de información genética específica. Y tienen la capacidad específica para poder actuar con la otra célula receptora o la célula huésped específicamente. También podemos entonces finalmente afirmar que los virus pues son un conglomerado muy complejo de macromoléculas orgánicas que una vez que logran penetrar en la célula huésped y posicionarse en las diferentes estructuras receptoras celulares, en nuevos agentes que son o que tienen la capacidad de reproducirse y transmitir todas sus propiedades y que puedan generar una descendencia o una nueva generación de partículas virales. Todos estos procedimientos se consideran como los llamados organelos extracelulares, y que son los que van a llevar a cabo el intercambio del material genético, lo que se conoce hoy en día como la recombinación genética, la reprogramación genética dentro de la estructura viral virus huésped. Entonces, todo ello hace que hoy día conceptuemos a los virus como un segmento muy selectivo de un conjunto de material genético y que se encuentra protegido por estructuras fundamentales, como lo vamos a ver más adelante, a través de la estructura específica de cada especie viral. Tenemos las llamadas dentro de esta estructura, la llamada subunidad proteica, que es la que se va a denominar a una cadena polipeptídica que está plegada dentro de la cápside de la estructura viral. La unidad estructural, que corresponde a una colección de varias subunidades proteicas, que son los protámeros que toma el nombre de esta estructura compacta que forma la protección específica del núcleo del virus y que sirven pues para formar un bloque de ensamblajes de una mayor denominación y que se llama capsómero, que no es sino la cubierta externa que corresponde a esta unidad estructural. Y finalmente el capsómero no es sino las unidades que forman la cápside y que están en constante movilidad o dinámica con todas las demás estructuras moleculares proteicas que se van identificando a medida que el virus se va replicando y va penetrando según su gen regulador para poder finalmente localizarse dentro del órgano que corresponde en su receptor celular. Todo esto lleva finalmente a un ensamblaje que no es sino el conjunto ya de subunidades nuevas, estructuradas y que van a ser las que van a manejar la nueva estructura de la especie viral. La cápside no es sino la protección, la caparazón específica que rodea en forma general a toda la estructura genética que está en el núcleo. La nucleocápside viene a ser la unión del núcleo con esta cápside que forma una unidad específica protectora entre el núcleo celular del virus y la proteína que lo rodea.
Y finalmente algunos presentan una membrana externa. No todos los virus, sean DNA o RNA, presentan una envoltura externa o llamada membrana viral, que es una bicapa lipídica básicamente, no proteica, generalmente lipídica, hidrato de carbono, proteínas, solamente es la parte de la cápside. Y de esa manera se pueden desarrollar otras estructuras glicoproteicas, etcétera, y que se encuentran pues generalmente en esta estructura que forma la nucleocápside. Y finalmente virión se denomina pues a la partícula viral específica, la unidad infectante completa, que va a ser la que finalmente va a generar esta fisiopatología. Acá tienen un pequeño esquema para que ustedes vean más o menos las estructuras que nosotros señalamos en el transcurso de los comentarios de los conceptos que hemos señalado. Ahí tienen una estructura viral que presenta, como ustedes ven, su parte externa, que son las estructuras en el grupo A, que son glicoproteínas. Tienen ustedes luego la membrana, tienen las proteínas matrices, la proteína matriz, tienen la cápside como estructura interna más importante que va a proteger al ácido nucleico. Tiene el ácido nucleico con diferentes simetrías, helicoidal, icosaédrica, cúbica, etcétera, y la nucleoproteína que forman pues la parte elemental, estructural, fundamental del ácido nucleico. Conclusiones entonces de estas partículas virales son definitivamente parásitos obligados y que necesitan generalmente interrelacionarse con la célula huésped o la célula hospedera. Se denominan antirreceptores virales o proteínas virales esta unión que va a producir las características propias de cada molécula y la que se va a encargar de llevar a cabo la adhesión a los receptores celulares. Todos estos elementos se encuentran pues en las porciones más externas o superficiales de la partícula viral. Todo ello le va dando un carácter hidrofílico y estimulante para que puedan ser en algún momento neutralizadas por los agentes antivirales. Los virus, entonces, a mediados del siglo pasado, ya hemos señalado, este es un cuadrito solamente para resaltar las características del nombre, las características genéticas, las características de su producción filtrable, sus características del nombre de virus filtrables, sus características en cuanto al tiempo que van necesitando para editarse en nuevas propiedades, en nuevas partículas y todas las otras propiedades que se van generando en la evolución de estas especies virales, como hemos señalado al inicio. También hemos señalado que estos virus están sumamente distribuidos en el mundo. Son cosmopolitas y junto con los diferentes otros microorganismos, llámese hongos, bacterias, protozoarios, etcétera, que forman todo este gran grupo universal que es el género protistas y que van a determinar ser estudiados, aislados. A esto se suma hoy en día nuevas estructuras biológicas, como son las algas, como son los hongos, como son los protozoarios, tanto a invertebrados como a vertebrados, los anfibios, los reptiles, los peces, las aves y todos otros conjuntos de mamíferos que son afectados ya por los virus y que a partir de ahí pueden conducirse y pueden ser capaces de producir enfermedad en el ser humano, como lo estamos viendo en las teorías diversas que se están generando a nivel del coronavirus, donde se piensa que fue transmitido a partir
de la carne de los murciélagos, por ejemplo, o de otros animales que a partir de ahí se fueron ingestados por el hombre y generando una nueva forma de penetrar en las células, especialmente a nivel pulmonar. Y todo ello se va hoy en día generando pues estas subespecialidades de acuerdo a las características que producen los virus en las diferentes especies no humanas. Un concepto que hasta este momento no tiene todavía final son cómo definir a un virus. Sabemos ya la definición de una bacteria, sabemos ya la definición de un protozoario, de un metazoario, de un hongo, pero en los virus todavía hay diferentes conceptos. Yo les he preparado acá un cuadrito donde he resumido los diferentes términos con los cuales ustedes lo van a encontrar en las diferentes literaturas, en las diferentes características patogénicas, epidemiológicas, fisiopatológicas. Por ejemplo, se consideran los virus como partículas elementales con vida y línea germinal propia y que están formados por un solo tipo de ácido nucleico que hemos señalado. Y además algunas otras estructuras como glicoproteínas, lipoproteínas, etc. Son parásitos absolutos y agentes infecciosos generalmente que son causantes de una determinada enfermedad. Son unidades infecciosas que contienen RNA o DNA encerrada en una cubierta protectora, que es la cápside. Son unidades infecciosas con independencia genética, que contienen uno de los dos ácidos nucleicos como genoma y que están asociadas fundamentalmente, además, potenciadas o adheridas con otras sustancias bioquímicas, son polipéptidos, polisacáridos, etc. Y finalmente son estructuras son sistemas biológicos activos que pueden generar una determinada patogenia, dependiendo de las formas receptivas con que ha sido evaluado. También hay los conceptos más